para memorizar las palabras. Lo que yo hice... Hola, hola. Yo sé que toda la gente es muy difícil de memorizar los vocabularios. Yo entiendo, no es fácil y yo también pasé esa etapa por esa dificultad cuando estaba aprendiendo español y inglés. El día de hoy me gustaría hablar de ese tema, cómo yo aprendí las palabras en español y cómo yo he superado esa dificultad. Antes de empezar, primero quiero aclarar una cosa, que eso es una experiencia muy personal mía. Es decir, que eso no es una respuesta a lo que tiene que hacer definitivamente, sino eso puede ser una manera que tú puedas intentar en el aprendizaje. Para algunas personas puede funcionar y para otras no puede que funcione. Entonces yo espero que funcione para ustedes esa mi manera. Entonces el inicio era como hace 8 o 9 años, era 2016. En el 2016 yo terminé mi servicio militar y pues en ese momento yo no tenía nada que hacer. Por eso yo estaba pensando lo que puedo hacer y yo decidí aprender inglés primero. Inscribirme a una academia con mi amigo y pues empecé a aprender. Entonces el problema es que en el colegio yo no estudiaba mucho. Por eso en ese momento yo tenía que estudiar casi desde el principio yo solo. Pues en el primer 2 o 3 meses yo estudié con mi amigo, pero este amigo dejó de estudiar después, me tocó hacer yo solo. El problema era así, que en ese momento yo intentaba memorizar las palabras, así palabras y los significados en coreano. Apple, 사과, love, 사랑해, así. Y lo que pasó es que al menos a mí no funciona de esa manera. Cada vez que veo las palabras no recuerdo casi nada. Intenté memorizar y olvidé. Memorizar, olvidar, memorizar, olvidar. Así repetió muchas veces. Por eso en ese momento yo siempre pregunté a mis profesores de inglés cómo se puede memorizar las palabras. Y los profesores siempre dijeron igual, como que yo tengo que ponerme más tiempo, tengo que leer, escuchar, todos eran iguales. Y pues por eso yo buscaba la manera cómo puede estudiar inglés en YouTube. Pero pues casi no funcionó bien. Pero bueno, pasando el tiempo me acostumbré un poco, pero no mucho. Entonces, después, yo creo que era 2017, yo decidí viajar a Sudamérica y pues por eso decidí estudiar español. En ese momento empecé la clase en virtual y empezando a aprender español yo pensé algo diferente, porque ya en ese momento ya estaba acumulado mi experiencia aprendiendo inglés. Por eso cambié un poco de mi manera. Entonces, ¿cómo hice yo? Era muy simple. Para memorizar las palabras, lo que yo hice, yo no memoricé las palabras. Sé que suena muy irónico, pero verdaderamente yo hice así. Mejor dicho, que yo no memoricé las palabras aisladas. Imagínense, la mayoría están haciendo así como 사과 significa manzana. Así la gente, pues y yo también estaba aprendiendo así, intenta aprender palabras aisladas. Pero el problema es que las palabras casi nunca aparecen solas. El lenguaje real no funciona así. Siempre vive en un contexto y en frases. Porque el contexto es muy importante. Aquí está un ejemplo. Imagínate la palabra la estación. La estación es la estación, sí, obvio. Pero en realidad en coreano la palabra la estación son dos cosas. La estación de metro
es el primero. Y la estación de la temporada del año. Primavera, verano, otoño y invierno. Entonces, la estación de metro, tren, en coreano se llama 역. Y la estación de la temporada se dice 계절. Entonces, el problema es que es difícil de recordar en qué momento se usa 역 y 계절. Lo que tienen que entender es en qué situación se usa esa palabra. Puede pasar así como mi estación favorita es el otoño. En este caso la estación es la temporada, pero no puede decir así, mi estación del tren favorito es otoño. Si recuerda solamente el significado de la palabra, puede pasar así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mi sugerencia es, tiene que entender el contexto, tiene que entender la situación. Por eso, esforcé a estudiar más oraciones. En las oraciones, las palabras viven y puede entender en qué situación se usa. Yo estudié así. Hoy yo comí la pizza. Yo así estudié la oración entera. Yo no estudié cada palabra aislada. O sea, yo, esa palabra. Hoy, esa palabra. Comí esa palabra. O sea, yo no intenté estudiar así las palabras aisladas, sino oración entera. Eso es el primero, estudiar en la oración. Cuando ya estás acostumbrado más de eso, el siguiente paso será estudiar el artículo, una historia entera. No necesariamente que sea un artículo muy largo como un libro, no. Un artículo de una hoja es suficiente, porque el verdadero significado de una palabra se revela en el contexto más amplio. Y entonces, si entiendes una historia entera, sería más fácil que recordar y usar una palabra en una situación apropiada. Y si estudias las palabras, en el artículo ya hay muchas palabras. Yo estoy muy seguro que casi no hay nadie que ni siquiera pueda memorizar todas las palabras en una hoja de artículo. Eso es segundo. Y el tercero es que tú tienes que crear tus propias oraciones con los que has aprendido en la etapa 1 y 2. O sea, las palabras que aprendiste en la oración y en el artículo, tú tienes que utilizarlo. En realidad la mejor manera es hablar con alguien, pero sé que no toda la gente tiene un oponente para hablar en el momento lo que necesites. Por eso tenemos que sacar estas palabras tú solo primero. En este caso la mejor manera es escribirlo. Entonces intentes crear una situación nueva con las palabras, te ayudaría a recordar. Y en realidad la oración propia tuya no es difícil de recordarlo. Es muy fácil, mucho más fácil. Por eso tienes que pensar como eso no es estudiar algo, sino es un entrenamiento cerebral. Estás entrenando los músculos del cerebro. Y el último es pensar en el idioma lo que estás aprendiendo. Ahora yo hablo español, pero yo no traduzco de coreano o de inglés a español, sino yo pienso en español y yo hablo español. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Ya será una otra historia muy larga, por eso voy a hablar esa historia en el próximo video. Así era básicamente mi manera de memorizar las palabras. Obviamente yo no hice así todo el momento, todo el tiempo. Obviamente yo también algunas palabras, yo memoricé palabras solitas, palabras aisladas, algunos. Pero yo intenté seguir esa manera mía y yo creo que mayor ventaja de mi manera era que yo no gastaba mi energía para memorizarlo. Solamente yo pude disfrutar aprender español. Aprender inglés era muy
difícil. No quería memorizar las palabras, pero yo tenía que memorizarlo. Por eso, para mí era una tortura. Pero aprender español, para mí era como un juego. No era fácil, pero yo disfruté aprender. Por eso yo pienso que ahora puedo hablar español así en frente de ustedes. Entonces, si te haya gustado este video, por favor, ponete likes y si tienes las preguntas sobre cualquier cosa, coreano o historia, sea lo que sea, por favor, dejen comentario. Entonces, muchas gracias y espero que nos veamos pronto.